La cultura es un sistema de significados, creencias, valores, normas, actitudes, conductas, conocimientos, habilidades, compartido por un grupo determinado, que habla una lengua común en un periodo histórico específico y en una región geográfica concreta. Su función es mejorar la adaptación de los miembros que pertenecen a la cultura, a las características ecológicas del lugar en el que viven, pero también incluye el conocimiento que la gente necesita para funcionar de forma efectiva en su ambiente social. Todo el sistema de significados que constituye la cultura debe ser aprendido por cada generación mediante el proceso de socialización, a través de las prácticas de crianza de los padres, las escuelas y otras instituciones sociales. Existe una gran heterogeneidad intercultural en el grado en el que las personas internalizan y usan las normas culturales, dependiendo de sus preferencias, estados de ánimo, situaciones concretas. Psicología cultural y transcultural. Cultura y comunicación. No existe una única correspondencia entre personalidad y cultura, solo vínculos probabilísticos, de tal forma que la cultura incrementa la probabilidad de ciertos comportamientos consistentes de la sociedad. La persona se adapta al marco cultural desarrollando su propio y único conjunto de tendencias de respuesta, orientaciones cognitivas, metas y valores. Se estima que aproximadamente el 60% de los individuos de una cultura se comportan de acuerdo con el sistema de significados compartidos por el miembro de la misma. La dimensión de diferenciación cultural que más atención ha recibido ha sido la del individualismo y colectivismo, grado en que la persona está integrada dentro de un grupo. En las culturas colectivistas, la unidad básica de la actuación es el grupo, mientras que la individualista es la persona. Según Triandis, el colectivismo hace referencia a un conjunto de significados y prácticas que propicia que las personas enfaticen la conexión con su grupo, considerándose interdependientes del mismo. Se describan a sí mismas como miembros del grupo que como un individuo, que crean que la conducta social está más determinada por los elementos externos que por los internos, y enfaticen las metas colectivas. La configuración de una comunidad determinada va unida a la estructuración de una herencia cultural común, transmitida de generación en generación, y que se conoce con el nombre de tradición. No hay comunidad de una sola generación, no hay comunidad sin herencia cultural. Dejar muy en claro que, hasta ahora, nuestra especie se reproduce y multiplica de la relación de dos individuos, hombre y mujer, lo que genera una sociedad que a su vez sirve al individuo y así certifica el surgimiento de una cultura que también enriquece al individuo. Sin absolutizar, el individuo forma parte de la sociedad y ésta de la especie y en su conjunto se forma una cultura. La interacción entre estas dimensiones hace posible la realización del individuo. Además, la relación entre los individuos permite la perpetuidad de la cultura. Para Mendoza, tiene que ver con un conjunto de manifestaciones identitarias de cierto sector o contexto social. Tiene que ver mucho con la identidad. Expresarse es una necesidad que nos hace y nos ayuda a identificarnos, a diferenciarnos y es una responsabilidad hacia los demás. Psicología cultural y transcultural. Existen dos perspectivas en el estudio de la personalidad y la cultura, la psicología cultural y transcultural. La psicología cultural enfatiza la constitución mutua de cultura y personalidad. La personalidad no se puede separar del contexto social y cultural en el que se desarrolla y se expresa, por lo que se considera que la personalidad se construye socialmente a través de las interacciones entre el individuo y su ambiente cultural. El estudio de los aspectos específicos o indígenas de cada cultura, a los que se denomina étnicos, palabra que deriva del fenómeno que hace referencia a los sonidos específicos de cada lengua, por lo tanto, hacen descripciones de los fenómenos psicológicos muy contextuales. El estudio de los procesos como expectativa, atribuciones, creencias y motivos, el empleo de metodología experimental. La psicología transcultural considera que cultura y personalidad son entidades distintas, entendiendo que la cultura es la
variable independiente que tiene influencia en la personalidad, que sería la variable dependiente. Se centra en los aspectos universales de todas las culturas, denominados éticos, que deriva del fonético, que se refiere a los sonidos idénticos en todas las lenguas, y por ello sus estudios se focalizan en la comparación de diferentes culturas con el fin de encontrar estos universales culturales. Pone énfasis en el estudio de las diferencias individuales versus procesos, sobre todo los rasgos. Metodológicamente se centra en el empleo de cuestionarios estandarizados tradicionales. La identidad cultural es manejada en varios aspectos, pero el más importante es la relación entre los grupos sociales, ya que representa quiénes somos ante los demás. Existen muchas formas en las cuales la identidad se puede manifestar. Una de ellas es la del Estado, para así podernos mantener en control a nosotros mismos. Otro aspecto de la identidad es la que perdura en el tiempo y en el espacio, es decir, si bien se modifica, hay una estabilidad, una consistencia, un mantenimiento de nosotros mismos. Esto es la identidad o características culturales que va sufriendo un proceso de adaptación continuamente, pero no pierde su esencia. La identidad es impuesta desde niños y aún no se tiene conciencia del mundo que nos rodea ni de cómo comportarnos. Se adquiere cuando se tiene un uso de razón y se sabe discernir de lo bueno y de lo malo y las acciones que llevamos a cabo de decisiones nuestras. La identidad y dependencia culturales son un desafío teórico y una gran necesidad, ya que existe una cuestión que nos intriga: ¿quiénes somos?, en la cual tenemos que tomar en cuenta que no hay una respuesta específica, sino un conjunto de respuestas que nos pueden acercar a una realidad.